Hoy vamos a ver la rebelión de los húngaros en la Guerra Fría. La vez pasada estábamos viendo cómo la guerra se había trasladado al Medio Oriente a través de la crisis del Canal del Suez. Y estábamos viendo cómo Nasser había nacionalizado el Canal del Suez y lo había hecho para hacer la represa de Asuán. La represa de Asuán va a ser una obra faraónica que lo situará en la inmortalidad al mismo estilo de Ramsés y al mismo estilo de Tutankamón y de Tutmosis III, porque para darle agua a los egipcios que han crecido ya a una población que necesita un tipo diferente de irrigación en la modernidad, él va a hacer la represa de Asuán. Para hacer la represa de Asuán va a nacionalizar el Canal del Suez. Al nacionalizar el Canal del Suez se va a meter en una guerra contra los franceses y los ingleses. Esa guerra, y también se va a meter Israel y va a robar un territorio, va a tomar un territorio durante esa época. Y en esa guerra es que se van a meter los Estados Unidos en la Unión Soviética a apoyar a Egipto. Finalmente los franceses y los ingleses se retiran del Canal del Suez. Va a quedar el canal en manos de Nasser, y ahí empieza a darse la disputa de la Guerra Fría por la región. Entonces están los Estados Unidos y la Unión Soviética, que han hecho presencia para apoyar a Nasser frente a los franceses y a los ingleses. Entonces vamos a construir la represa de Asuán, y le dice a los gringos que si le dan la plata para construir la represa de Asuán, los gringos no le van a dar las facilidades para hacer posible semejante proyecto, y los soviéticos, que de aquí en adelante tendremos claro que nunca se les va a poder acusar de haber desaprovechado la más mínima papaya durante toda la Guerra Fría, que no se diga. Cuando vieron que los norteamericanos les estaban poniendo trabas con la plata para financiar la construcción de la represa de Asuán, dicen, no, pero no digan nomás, eso sí, coméntenme. Entonces la Unión Soviética inmediatamente va a financiar la construcción de la represa del Canal del Suez. Y esa represa de Asuán es una represa gigantesca, redistribuye las aguas del Nilo, y el lago de donde se nutre la represa se va a llamar el lago Nasser, en honor a Gamal Abdel Nasser, y es la obra que lo va a situar en el nivel de los faraones, porque los faraones precisamente eran los dioses del Nilo y los que controlaban las aguas del Nilo. Al hacer esto, mezclado con el nacionalismo árabe, hizo un empréstito con los rusos que les permitía hacer la represa, pero no lo subordinaba a la Unión Soviética, precisamente porque Nasser, junto con Tito y junto con Nerú, han creado los no alineados, y de esa manera él logra mantener una autonomía suficiente para que le den la plata, pero para que no se metan en los asuntos internos. Va a tener un régimen de partido único al estilo soviético, pero la Unión Soviética va a tener una presencia en Egipto importante, pero no subordinadora, porque Nasser no está pintado en ninguna pared. Entonces con ellos van a estar, pero mejor dicho, juntos pero no revueltos, y al mismo tiempo que la Unión Soviética va a apoyar a Nasser, va a apoyar a otro brazo y otro extremo del nacionalismo árabe, que es completamente antagónico al de él, que es completamente, digamos, enemigo, pero que también son aspectos del nacionalismo árabe. Ese es Hussein en Irak. Es que Hussein también es una parte del nacionalismo árabe y del panarabismo, pero es una parte que no tiene que ver con la ideología, sino que tiene que ver con el mandato del clan sunita de Tikrit, sometiendo a la mayoría chiita y sometiendo a los comunistas, a pesar de que va a ser aliado de la Unión Soviética. Es un plan, digamos, totalmente nacionalista, que no entra como en esa consonancia con el panarabismo, aunque también
está inscrito dentro del panarabismo, y aunque también sea otra expresión del nacionalismo árabe, que es lo que significó la nacionalización del petróleo, o sea, está dentro del mismo contexto, pero es una variante diferente. Entonces los soviéticos, al apoyar al mismo tiempo a Egipto y al mismo tiempo a Irak, eso están apoyando ahí dos bandos totalmente encontrados que no son ni prójimos. Y también va a apoyar a Siria, que va a tener una relación de amor-odio con Egipto, así que los soviéticos se van metiendo en la Guerra Fría, en la región del Medio Oriente, de una manera muy heterodoxa, apoyan a unos y a otros. Esos apoyos van a ser difíciles de mantener en el futuro, pero ahí se meten a apoyarlos a todos, y el tema de Israel se va a convertir, como lo habíamos visto la vez pasada, en un emblema del nacionalismo árabe. El Estado de Israel, como habíamos visto, se crea por circunstancias completamente diferentes, es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, es la deuda histórica del Holocausto y del antisemitismo, viene de otro rollo, pero con la bipolaridad de la Guerra Fría y con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos a Israel y el apoyo de los soviéticos a Egipto y a Siria, adquiere el carácter de la presencia norteamericana en la región. O sea, la creación del Estado de Israel coge una connotación totalmente diferente con la llegada de la Guerra Fría, se vuelve una bandera para el nacionalismo árabe, porque precisamente el nacionalismo árabe tumbó a los jeques que habían gobernado durante dinastías y milenios porque no pudieron evitar la creación del Estado de Israel. Entonces la intervención de Israel en la crisis del Canal del Suez mediante un ataque a Egipto, las malas lenguas dicen que la consigna era que Israel se metiera para que se creara una confrontación con los egipcios, que los Estados Unidos y la Unión Soviética entraran a dirimir. Bueno, eso es una de las cosas que se dice. El asunto fue que sí se metió Israel, y sí se metieron los Estados Unidos y la Unión Soviética, y sí se salieron los franceses de ahí. ¿Cómo se dio la maniobra? Bueno, hay muchas maneras de entenderlo, esta es una. Entonces resulta que en ese momento los soviéticos empiezan a hacer la represa, y los soviéticos empiezan a mandar todos los equipos entrenados de hombres con la gran experiencia en esa tecnología que tienen los soviéticos por las presas que han hecho en su nación. Pero los soviéticos vienen de Ucrania, vienen de Bielorrusia, vienen de la misma Rusia, vienen de temperaturas de 40 grados bajo cero. Al calcinante sol del desierto de los egipcios, con 50 grados centígrados en verano a la sombra, se derriten como en el Museo de Cera, derretidos, parados derretidos. Por eso se tienen que retirar los técnicos, y la represa la van a construir los egipcios con sus propias manos, en lo que saben que va a ser la obra de toda su vida, y va a ser una represa faraónica, y la van a hacer con el mismo amor, con la misma fe y con el mismo nacionalismo con que habían hecho las pirámides hacía 3.000 y 4.000 años, y la van a considerar la producción más bella de sus manos, y alrededor de toda la cantidad de trabajadores egipcios que se emplearon en la construcción de la represa de Asuán, va a crear Nasser un sentido del orgullo y de la propia valía para la nación de los egipcios. Entonces la nación de los egipcios va a estar entrando en una nueva era de liderazgo y de protagonismo regional a través de la nacionalización del Canal del Suez, a través de la construcción de la represa de Asuán y a través del liderazgo del panarabismo como doctrina política encarnado en la figura de Nasser. Entonces ese es el papel que juegan los egipcios en la Guerra Fría. ¿Para qué se van los soviéticos tan solícitos y tan encantadores y tan prontos y tan prestos al llamado de Nasser a meterse en la crisis del Suez? Para tapar una hoguera gigantesca que están prendiendo en las calles de la capital del pueblo de los húngaros, en las calles de Budapest. Están haciendo una barbaridad en Budapest en el mismo 1956 en que estalla la crisis del Canal del Suez, y esto se va a convertir en una especie de cortina de humo
para filtrar lo que estaba pasando en el corazón de la Guerra Fría, que va a ser la Europa del Este. Mientras tanto, los egipcios ondeaban su nacionalismo y la monumentalidad de la obra del Suez, y cosas muy complicadas se cocinaban en casa en Europa del Este. La Guerra Fría, como tiene un carácter global y va a ser planetaria, pues eso se va extendiendo de una geografía a otra, como lo hemos venido viendo a lo largo de este relato. Pero hay unas cosas que son más centrales, más gravitacionales al eje de la Guerra Fría que otras. El sudeste asiático es importante, no hay duda. Ahí está Rusia, ahí está China, eso es importante. El Medio Oriente, vital, ¿quién lo niega? El petróleo va a ser la razón del poderío político y todo eso. Pero Europa del Este es central. Europa del Este nunca va a dejar de ser, a lo largo de este orden mundial, el corazón de todo el conflicto. Europa del Este está metida en el meollo mismo de la Guerra Fría, y por muy extraños, lejanos, exóticos, distantes, transversales, paralelos, laterales o tangentes que resulten los conflictos, este es el epicentro. Digamos, si construimos a la Guerra Fría como un terremoto, el epicentro es Europa del Este. Por eso todo lo que tenga que ver con Hungría, todo lo que tenga que ver con Berlín, todo lo que tenga que ver con Polonia, todo lo que tenga que ver con la República Checa, es lo que llamaríamos rancho para los soviéticos, así, rancho mero. Porque eso sí es su área de influencia, específicamente pactada en Yalta, específicamente pactada en Potsdam y graficada en servilleta. Lo que tenga que ver con esto es directamente una situación de seguridad fundamental para la Unión Soviética. Y lo que va a pasar en Hungría va a afectar el poderío soviético en sus barbas, en sus mismísimas narices, porque va a ser un punto culminante, digamos un punto de reformas, un punto de rupturas que pone en jaque, por así decirlo, el poderío de la Unión Soviética, lo cuestiona y pone en entredicho algo que no se podía cuestionar durante toda la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una situación tan crítica y tan delicada? Pues lo mismo que en los Estados Unidos, nosotros vimos que hay disidencias y hay distintas posiciones frente a la Guerra Fría, como las vimos en Vietnam y en el movimiento antiguerra. Lo mismo que vimos fracciones, disidencias, confrontaciones políticas respecto al papel que los Estados Unidos estaba jugando en la Guerra Fría, lo mismo las va a ver en la Unión Soviética y lo mismo las va a ver en los bloques de la Europa del Este. A su manera, no, a lo bestia, pero también. Entonces, ¿qué pasa? Un día se escuchan unos rumores de unos generales que van a ser arrestados, que era normalmente lo que se hacía cuando ya iban a darse las tremendas purgas que tantas veces habían sacudido el sistema stalinista. Pero no, esta vez no se trataba de purgas. Esta vez era el año de 1953 y había muerto José Stalin. Al morir José Stalin, aquí cambia el panorama. Stalin ha muerto, y al morir Stalin ha muerto una era completa del mundo de los soviéticos. Stalin es un tipo que se puede entender mucho más como zar que como comunista, porque como zar hizo lo que tocaba, lo que haría Pedro, lo que haría Iván, que era feriar absolutamente cualquier interés en nombre de la Santa Madre Rusia. A España no la despedazó y no se la mandó a los lobos para poder el pacto de no agresión. El pacto de no agresión con Stalin fue una manera también de proteger terriblemente los intereses de la Unión Soviética. Lo que tocaba
para volver a retomar los territorios. El pacto de no agresión volvió a incluir a Lituania, Letonia y Estonia, que habían sido entregados por Lenin para poder completar el proceso de la revolución y sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Todos esos territorios, esa plática que se ha perdido, la recuperó. Y cuando se muere Stalin, esto vuelve a tener sus clásicos 22 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte de la porción terrestre del planeta azul en el que habitamos todos. Entonces, es decir, de la superficie terrestre, la sexta parte de esa superficie era la Unión Soviética con sus 15 repúblicas. Entonces, eso es lo que entrega Stalin, entrega una nación industrializada. ¿Cómo la industrializó? A lo recontra bestia. La industrializó mediante un proceso que se conoce como la colectivización forzosa. Era destruir el campesinado como clase social mediante sistemas de deportación que los desligara del profundo vínculo con la tierra, pasando a los chechenos para Kazajistán, a los kazajos para Ucrania y así, digamos. Era por un lado desplazar, en el sentido literal de la palabra, desplazar a los campesinos de la tierra a la cual estaban visceral y místicamente ligados desde tiempos inmemoriales, y en lo que se calcula que murieron entre 6 y 14 millones de campesinos durante los procesos de traslado y colectivización forzosa. El otro paso de este régimen era la rusificación, y la rusificación consistía en poner población rusa en cada una de estas repúblicas, de manera que se cambiara el equilibrio y la correlación de fuerzas, y la influencia rusa empezara a primar. Empezaron a perseguir las religiones locales, las religiones chamánicas, la religión en todo sentido, la religión ortodoxa, fe, madre y corazón de Rusia, la religión chamánica tan arraigada en la región de Buriatia, de donde vienen los chamanes. Allí se cambiaron inclusive sus licores locales por el vodka. Los licores locales eran los que ellos le ofrecían a los espíritus, ahora le ofrecerían vodka. Hay una imposición de la cultura rusa sobre todas las demás repúblicas, teniendo en cuenta que la Unión Soviética estaba conformada por un montón de repúblicas de orígenes culturales totalmente distintos. Habíamos visto que eran las bálticas, Letonia, Letonia y Estonia, que son germano-escandinavas, esas no son ni prójimo. Las eslavas, que son la nación misma, Ucrania, Rusia y Bielorrusia, esas son el núcleo histórico, porque esta es una nación eslava en su fundamento. Las transcaucásicas, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que son pueblos del Cáucaso, y las centroasiáticas, que son Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán y Kazajistán, que son las 5 repúblicas centroasiáticas. Esas repúblicas son mongolas, son del centro del Asia y tienen mucho más que ver con Afganistán y tienen mucho más que ver con Kirguisia. Kirguisia es una de las, Kirguistán, que esa ya es de los lados de la China, ya es pura mongola. Ahí va a haber un mosaico de pueblos completamente entroncados por una razón histórica forzosa, que fue la expansión del Imperio Ruso, y que se reencaucharon bajo la doctrina comunista, en la cual no primaban los nacionalismos, sino primaban los sentidos de clase, que allá fueron los de partido. Entonces, lo que se hizo fue rusificar la revolución, es decir, imponer la cultura rusa sobre todas las demás, abolir las religiones con toda la violencia espiritual que eso implicó, y llevar población rusa y trasladar a los campesinos de un lugar al otro para volver esta una nación industrializada, lo que generó un problema de alimentos que haría increíblemente frágil a la Unión Soviética hasta nuestros días, porque tendría que alimentarse, aún en los más sombríos días de la Guerra Fría, del trigo norteamericano, tanto que en tiempos ya más álgidos de un embargo de trigo de parte de los norteamericanos a la Unión Soviética implicaba guerra nuclear instantánea. Usted que no me da trigo y yo que se la monto, porque el trigo es la alimentación de mi gente. Pero ese déficit del campo sucedió por los procesos de colectivización forzosa. A esto se le acompañaron una cantidad de purgas cada vez que había alguna forma de disidencia.
y un régimen de partido único, Rosa Luxemburgo le había dicho a Lenin, en tiempos en que estaban debatiendo qué tipo de proyecto se habría de implementar una vez triunfara la Revolución Europea, que era el proyecto original, ella le decía, mire, la tesis de un partido único que suplante a una clase, que represente a una clase social como una especie de iluminados, es muy peligrosa porque el partido terminará no representando, sino suplantando a la clase social, y eso terminará siendo una dictadura. Bueno, pues dicho y hecho, así fue, como Rosa Luxemburgo la mataron, la revolución nunca triunfó en Alemania, sino que triunfó en la revolución rusa, y la versión rusa, pues así quedó, a lo ruso. Entonces, esto se va a volver un régimen del Partido Comunista, y dentro del Partido Comunista va a estar el Comité Central, el Comité Ejecutivo y el Secretario General, que es como que el cuarteto de los tres Beatles son dos, Ringo. O sea, ahí va quedando uno que es el mandamás, y este mandamás era Stalin. Stalin hizo unas purgas absolutamente aterradoras, mató millones de personas y creó un sistema de represión frente a la disidencia muy parecido al nazismo, si usted lo ve en términos de cómo se trataba a la gente, porque había gulags, campos de concentración para los disidentes, presos políticos y asesinatos selectivos, esporádicos, pero masivos, que eran las purgas. Pero Stalin no mataba a la gente él mismo, él decía, ¿a quiénes? El que la mataba, el hombre, la daga de Stalin, era un personaje absolutamente sombrío, uno de los personajes más tenebrosos de la historia, frente al cual Rasputín era un niño chiquito de guardería. Se llamaba Laurentis Beria. Hay una película que se llama El Círculo de Poder, que cuenta el grado de terror y devoción que simultáneamente producía Stalin, y el grado de sumisión y esclavitud que a través del más brutal terror producía Beria sobre la gente. Cuando muere Stalin, a la media hora hay que ir a matar a Beria, porque ese tipo no puede sobrevivir 45 minutos a la muerte de Stalin. Entonces, pero es que no atreven ni a matarlo porque es el mero demonio encarnado. Les toca llamar a Chukov, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, para coger valor para poder matar a Laurentis Beria. Nombre de la infamia universal de los asesinos del planeta, Laurentis Beria. Entonces, una vez que matan a Beria, y a Stalin lo embalsaman, eso le hacen todos los homenajes, todo lo que tú quieras. Una vez que pasa eso, va a subir otro personaje que le va a dar un viraje histórico a todo el rumbo de la era soviética, y se va a llamar Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev sube, y una vez que sube, empieza a denunciar los crímenes del estalinismo en el famoso discurso secreto que pronunció una noche a puerta cerrada en una reunión del Comité Central del Partido Comunista, en el cual dijo que Stalin había sido un asesino del tamaño de un genocidio, y empezó a denunciar los horrores del régimen estalinista y su tratamiento de la disidencia y su justificación de la revolución como objetivo por medio del cual la muerte de millones de personas estaba previamente justificada, porque eso era tan supremamente invencible y poderoso que todo el mundo debía morir en su nombre. Esa postura de la historia se volvió también una ideología y se reprodujo en muchas partes de esa manera. Entonces, lo que contó Nikita Khrushchev era cómo habían mediante tortura adquirido la confesión de muchos comunistas honestos que iban a ser purgados porque en algún momento no compartían una posición. Eso fue lo que contó, y empezó a dar un proceso de apertura. El mundo quedó aterrado porque, como las revoluciones se dividen en los hechos y los ecos, nadie se imaginaba que todo esto estaba pasando bajo la figura de Stalin, que había derrotado a los nazis en la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado y en Kursk, que se había constituido en el símbolo vivo del comunismo, porque no había triunfado el comunismo en ninguna otra parte. Entonces, esto había sido como un baldado de agua fría. Las palabras de Khrushchev van a empezar una nueva era, y pasamos del terror nuclear como una forma prácticamente inevitable de confrontación a una cosa que se va a llamar la coexistencia pacífica. Podemos coexistir pacíficamente, podemos empezar a darle un viraje, podemos empezar a tener reformas. Cuando se dice que vamos a empezar a tener reformas, cuando se dice que va a haber una apertura, se abre la caja de Pandora, porque como hay tantos pueblos metidos a la brava aquí,
por un lado de los soviéticos y por el otro lado de la Europa del Este. Acuérdate que la Europa del Este no tuvo opción, nadie les preguntó cómo te parece, qué tú opinas, nada. Entonces, cuando se da algún tipo de apertura, inmediatamente en Europa del Este se da el mensaje y la luz verde para empezar a plantear posturas autónomas frente a la Unión Soviética. Es una correlación lógica de las señales que está dando Khrushchev. A Khrushchev le va a pasar de otra manera lo mismo que le pasaría a Gorbachev, pero lo de Gorbachev ya sería definitivo, y es que el drama de los reformadores es que resultan demasiado tibios para aquellos que desean cambios fundamentales y demasiado osados para aquellos cuyos intereses se ven amenazados por estos cambios. Entonces, desde el punto de vista del ala tradicional del Partido Comunista, esto era la locura furiosa, el horror y vámonos. Y desde el punto de vista de todos los que sentían como un yugo este orden político, pues era un alivio, pero cada uno iba a querer cada vez más. Y como aquí todo el mundo está a la brava, esto se va a ir complicando. Entonces, primero que todo, va a haber una rebelión y una forma de buscar una disidencia y un nuevo planteamiento político. ¿Adivinen dónde? Pues en Polonia. ¿No ve que Polonia es la que siempre lleva la vanguardia? Porque es la que ha sido anexada por los rusos una y otra vez. ¿Se acuerdan que la habían disuelto como Estado Nacional? ¿Se acuerdan que luego la habían vendido a los alemanes en la guerra y luego la habían invadido después de la guerra y la habían metido allá? Entonces hay una rebelión, y esa rebelión va a estar liderada por Gomulka. Y Gomulka, que es el líder polaco, va a plantear un modelo, digamos, de apertura con respecto a la manera como se estaba dando el yugo soviético, digamos, o el rigor soviético. Y en un principio Khrushchev lo permite. Y dice, bueno, no, digamos, hay una confrontación, pero el hombre dice, bueno, no, pues sí, hagámosle. Más adelante los van a aplastar, a los polacos nunca les van a perdonar una, ni se van a creer. Pero en ese momento, digamos, hay un viento de reforma que sopla en Polonia. Ese viento de reforma que sopla en Polonia va a ser seguido por los húngaros. ¿Así? Bueno, pues intentemos lo propio aquí. Y los húngaros van a hacer su propia versión de la reforma. Esto va a ser un proceso que va a sacudir primero Polonia, después Hungría en el 56, después el mismísimo Berlín en el 58 y por último Praga en el 68, el famoso 68 de Praga. Estos procesos de intentar una reforma y una autonomía frente al régimen soviético van a ser aplastados dura y violentamente y van a impedir que a la postre la Unión Soviética pueda autorreformarse. La siguiente vez que se dé ya no serán reformas, sino rupturas. La historia de alguna manera se trazará en estos años y con estos sucesos. Pero en un principio el mensaje era que estaban cambiando las cosas y que se estaba dando un espacio político que antes no existía. Con esta idea salieron los húngaros a la calle. Pero ahí se moverían las bases mismas del sistema soviético con respecto al Pacto de Varsovia, así que habría de desencadenarse un episodio terriblemente dramático en la historia del pueblo húngaro. Resulta que los húngaros son un pueblo que tampoco está pintado en la pared. Los húngaros no son eslavos, así como los persas no son árabes, sino que son elamitas y hablan farsí. Pueden ser islámicos, pero no son árabes. Así los magiares no son eslavos. Los húngaros lo que son es magiares. Los magiares son un pueblo de la estepa central del Asia, más del Altai, más de los montes Altai, que va a tener una migración contemporánea a las migraciones de los eslavos.
y se van a asentar en la península y en la Europa del Este en el mismo tiempo, pero ellos no son eslavos. ¿Qué quiere decir que no sean eslavos? Que ellos no participan del paneslavismo como proyecto histórico, porque no forman parte de él. No están en el marco del mundo de los eslavos, pero están en el corazón del mundo eslavo, rodeados de eslavos por todas partes. Pues cómo era que ellos formaban parte era del imperio de los austriacos, con los Habsburgo. Ellos no formaban parte del imperio ruso, ellos eran los rivales del imperio ruso. En el momento en que Rusia tenía su gran imperio, Austria-Hungría era el gran archienemigo, y estos eran parte de ese proyecto austrohúngaro. Los húngaros llegaron en el año 1000, más o menos desde el año 1000 empezaron a conformar una nación. Los húngaros tienen todo un pueblo por delante. Ese pueblo magyar ha creado una cultura y un idioma propio. Y ese pueblo es el que ha desarrollado toda una historia en Europa, una historia suya, una historia musical, una historia totalmente distinta. Ellos formaron parte con los Habsburgo del gran imperio austrohúngaro y reinaron en Europa y tuvieron, digamos, un lazo muy fuerte con Occidente, en la medida en que ellos en el tren de los austríacos pues estaban en el tren de los occidentales de igual manera. Luego se va a disolver el imperio, le van a quitar una porción enorme de territorio a Hungría, una parte de la cual sería la Transilvania, y la Valaquia, que quedaría con la Valaquia, que la desbaratan y la vuelven Rumania. Todo eso lo van a desbaratar. Ellos van a perder mucho después de que cae el imperio, y esa pérdida y digamos esa indefensión política en la que quedó Hungría después de terminada la Primera Guerra Mundial va a hacer que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis puedan tener un espacio político importante en Hungría y vaya a haber una policía pro-nazi que se llamen las Flechas Cruzadas. Y bueno, Hungría era virtualmente un aliado de Alemania, además porque lo suyo eran los austriacos estaban anexados con los alemanes, y entonces los húngaros quedaron con la misma nostalgia de imperio que los austriacos tenían, metidos en ese mismo tren. Los húngaros no solamente estaban en ese tren, sino que los húngaros también hicieron su propia revolución contemporánea a la bolchevique. Ellos también tuvieron sus partidos comunistas, ellos también tuvieron sus consejos obreros, ellos también hicieron una revolución, y esa revolución corrió a encontrarse con la bolchevique, pero el imperio austrohúngaro había creado un tapón que impidió que se juntaran los dos ejércitos revolucionarios, y la rebelión comunista húngara fue aplastada por el imperio austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando se estaba consolidando la revolución bolchevique. Y después es que queda toda debilitada, pierde el imperio, y después de que pierde el imperio y queda toda debilitada, entran los nazis y hacen una virtual alianza con el gobierno húngaro, y queda metida en el tren de los austríacos y en el tren de los germanos, y bueno, su destino va a ser sumamente complicado, porque después de la Segunda Guerra Mundial Hungría va a ser tratada como país ocupado, lo cual es sumamente ofensivo para ella, porque era y no era, pues sí eran aliados, pero fue una situación de indefensión política la que los llevó a eso. Y de todas maneras ellos sentían que merecían un tratamiento diferente. Pero ellos ven a los rusos de igual a igual. Son Estado, hace lo mismo que los rusos. Son imperio como fueron los rusos. Fueron revolucionarios como fueron los rusos. Tuvieron sus consejos obreros como tuvieron los rusos. Así que, ¿a cuento de qué? O sea, ellos no ven a los rusos de ninguna manera, ni como una potencia, ni como un imperio superior a ellos. No le atribuyen la autoridad moral que otros pueblos sienten por la Santa Madre. Y ni siquiera son eslavos, como para que uno diga que es que los une el paneslavismo. No albergan esos filosentimientos serbios que sienten que Rusia siempre es su protectora y su madre hasta nuestros días. No, Hungría nada que ver. Otra cosa, los húngaros además ni siquiera hablan lenguas eslavas, porque no son eslavos, ellos hablan una lengua que ellos solamente hablan, que es una lengua magyar, que es el húngaro. Entonces, realmente ellos no tienen como ninguna razón por la cual respetar o particularmente acatar a la Unión Soviética, ni mucho menos. Así que cuando les dan papaya,
la más mínima, cuando vienen los vientos de reforma de Khrushchev y cuando ven que el resultado de Polonia es relativamente fresco, Gomulka sigue en el poder y se van dando unas reformillas nice, ellos dicen, bueno, aquí no peco, esta es la mía, vamos a por ello. En ese momento, 23 de octubre de 1956, manifestaciones encabezadas por los estudiantes empiezan a darse y empiezan a llevar a un reformador que es el hombre símbolo de la rebelión, se llama Imre Nagy. Imre Nagy, su nombre es importante, su nombre se debe recordar, pero lo que proponen los húngaros es muy radical para la época, es tan radical para las reformas que tambalea la posición de Khrushchev porque erosiona las bases de la Guerra Fría. Es que una cosa es un conflicto en el sudeste asiático, que eso de todas maneras queda lejos, o en el Medio Oriente, o en Centroamérica, o en Suramérica, eso sí es lejos, ¿ve? Pero esto aquí es rancho. Entonces, lo que proponen es la libertad de prensa. Bueno, grave, pero ahí vamos a ver. Pero ellos proponen una cosa que resulta inadmisible desde el punto de vista de la Unión Soviética: romper con el Pacto de Varsovia y renunciar a la tesis del partido único y la posibilidad de apertura económica y de tratos económicos con otras naciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía socialista solo se comerciaba entre ella. Por eso no entraron en el Plan Marshall, por eso no permitió Stalin que entrara en el Plan Marshall. Entonces ellos ahora quieren romper el pacto comunista en términos económicos, pero sobre todo quieren romper el pacto comunista en términos militares. Y como aquí la cosa es la OTAN por el lado de los Estados Unidos y la Europa, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y su respuesta militar es el Pacto de Varsovia, que es la Unión Soviética más todos los pueblos de Europa del Este. Si se va a una ficha tan importante como Hungría, el mal ejemplo puede cundir y a los otros se les puede ocurrir andar haciendo lo que les parezca, renunciando a la tesis del partido único, que es dogma y postulado de la Unión Soviética como está concebida, y erosionar las bases del sistema de defensa que le da a la Unión Soviética su calidad de potencia, que es todo el armamento convencional que tiene el Pacto de Varsovia. Esto, incluso para un reformador como Khrushchev, resulta inadmisible porque pone en peligro el corazón del proyecto. Es demasiado cercano, demasiado central, demasiado importante para dejarlo pasar, porque lo que proponía Polonia no llegaba nunca allá. Era simplemente una reforma y una autonomía, pero no tocaba el Pacto de Varsovia. Incluso lo que propondrán los checos después del horror de lo que le va a pasar a los húngaros no va a ser ni mucho menos así. La más radical de todas las peticiones fue la húngara. El modelo húngaro fue el más bravo de todos, porque ellos no le tenían ninguna reverencia a la Unión Soviética, no se sentían para nada dignos de subordinación, no la reconocían como su señora ni como su ley, cosa que de una u otra manera los otros sí. Pero es que estos nunca tuvieron esa relación histórica con la Unión Soviética ni con el Imperio Ruso en el pasado. Así que sus posturas son increíblemente radicales y son increíblemente fuertes para un panorama en todo caso tan álgido como el de la Guerra Fría. Entonces a Khrushchev le toca una dicotomía histórica muy grande. El tipo está abriendo las reformas, está haciendo la desestalinización, está corrigiendo el rumbo histórico de una cantidad de errores, de genocidios que se cometieron en esa época, pero precisamente la misma dinámica de las reformas da pie para las rebeliones y los levantamientos, las disidencias, los cambios de rumbo, y como todo el mundo está metido aquí bajo un grado de presión enorme, que fue el que creó Stalin, él se debe al legado de la Unión Soviética y a la conservación del proyecto de la Unión Soviética en la Guerra Fría, y también quería hacer unas reformas. Queda despedazado entre las dos extremas de aquello que él propone, y en ese momento le parece que lo de Hungría ya es demasiado
que eso ya sería empezar a desbaratar la cohesión del bloque histórico soviético. Y como estamos en la bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, esto no es ni siquiera interferencia, esto no es influencia, esto no es reparto, esto es directamente el corazón del proyecto. Entonces lo de Hungría está fuera de toda discusión. Y como estamos en épocas tan militaristas como estas de la Guerra Fría, la manera como Khrushchev resuelve esta crisis resulta siendo, paradójicamente, siendo Khrushchev un reformador y no siendo un hombre, digamos, de la línea durísima de Stalin, sino de una línea parecida a la de Gorbachev, pero en otra época rudísima en la cual la Guerra Fría estaba en pleno vigor. Estamos en el 56 y esto está en pleno vapor, o sea, es el momento en que la Guerra Fría está cogiendo toda su fuerza y todo su despliegue de poder en la historia. En ese momento, después de que los estudiantes habían empezado las manifestaciones, al principio lo que era una manifestación, cuando los soldados soviéticos le dispararon a los estudiantes, eso se le volvió una sublevación, y al volverse una sublevación, un levantamiento del pueblo húngaro, y al pedir cosas tan radicales como renunciar al Partido Único y al Pacto de Varsovia, entonces esto ya se volvió una pelea de un pueblo entero contra los intereses de la Unión Soviética. Y ahí, en ese punto, llegamos al toche con la guayaba, porque se están enfrentando a la raíz, al corazón del proyecto. Entonces, 2.500 tanques de las tropas del Pacto de Varsovia se van rumbo a Budapest a aplastar en las calles al pueblo húngaro que está pidiendo una reforma histórica. La gente está en las calles protestando, los tanques pasan por encima, van a aplastar a las personas en las calles mientras están en manifestaciones abiertas, pero civiles y desarmadas. Lo que van a matar ahí es población civil, van a matar 30.000 húngaros, 30.000 en Budapest, en la ciudad de Budapest. La mayoría de las personas de origen húngaro que hoy se encuentren en lejanas tierras, tan lejanas como esta del epicentro de esta historia, huyeron de la barbarie que pasó contra su país en 1956. Huyeron, fueron los que pudieron salir de las fronteras en ese momento. Entonces los húngaros van a sentir como una herradura caliente sobre su propia piel la fuerza del Pacto de Varsovia aplastando la insurrección húngara. Los van a doblegar, los van a someter, los van a matar, los van a subyugar, los van a aplastar, como una manera de demostrarle a todos los demás, porque esto es una cadena, estos son eslabones, que eso no es admisible. Mire, la Unión Soviética reaccionó frente a Hungría como lo hubiera hecho Roma en sus mejores tiempos, frente a una rebelión en Palmira, o en Damasco, o en Jerusalén, con todos los hierros, mejor dicho, acabarlos. Y este era Khrushchev, mira tú la diferencia, o sea, no era ni siquiera Stalin, que lo hubiera hecho sin pensarlo, era Khrushchev el reformador, y lo hizo pensando que los intereses de la Unión Soviética no podían estirarse hasta el punto de permitir el cuestionamiento del Pacto de Varsovia. Entonces los aplastó. Van a arrestar Imre Nagy, el reformador. Es que esos personajes como Gomulka, como Imre Nagy, y más adelante como Alexander Dubček, hombres de la primavera,
son nombres que deben recordarse en la historia porque son el paso de las reformas y de la búsqueda de la libertad. De todas maneras, nunca el Pacto de Varsovia ni el bloque soviético va a poder solucionar el problema de las libertades individuales. Ese siempre va a ser su talón de Aquiles, porque nunca van a poder contestar a eso, porque es verdad, o sea, el grado de yugo, ellos le cuestionaban a Occidente los grados de desigualdad, de miseria, de pobreza y de indefensión que tenía una parte importante de su población en la medida en que no estaban para garantizar la igualdad social. Pero a la vicecontra, a ellos siempre les reclamaron el tratamiento brutal y la ausencia de garantías democráticas, políticas o civiles, y ninguno de los dos podía argumentar que eso no era así. Entonces, aquí los van a aplastar, los húngaros van a sentir el dolor de la historia en su carne de una manera total, y el mensaje, esto es a la vez un aplastamiento de una rebelión y un mensaje con sangre y tanques, para que a nadie se le ocurra intentar una cosa de esas, y sin embargo lo intentarían. Esto fue en el 56, y en el 58 Berlín, la mismísima Berlín, intentó su rebelión y le pasaría otro tanto. La de Praga por eso no va a ser una confrontación en las calles directa contra los tanques, porque saben que ahí no tienen chance. La de Praga será poética, lo que la hace más triste también. Pero aquí se van a intentar fórmulas nuevas para la cortina de hierro, y la respuesta va a ser el hierro de la cortina para todo aquel que intente abrirle un huequito. Entonces Hungría va a ser el ejemplo, y va a tocar todo el peso del Pacto de Varsovia, le va a tocar a los húngaros, por la hoguera que estaban armando en Hungría, por el aplastamiento salvaje y brutal del pueblo de Budapest. Necesitaba la Unión Soviética irse para el canal del Suez, encantadora, solícita y divina, a ayudar a Nasser a lo que le provocara y desviar la atención del mundo sobre lo que estaba pasando en Hungría, para que la crisis del canal del Suez, que no era ninguna bobada, que ponía en jaque tanto el petróleo como el paso interoceánico entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, era una crisis lo suficientemente grande, lo suficientemente boleta, lo suficientemente voltajuda para llevarse la atención mundial y crear una maniobra de distracción sobre la barbaridad que le estaba haciendo a los húngaros. Entonces, de esa manera, por eso la crisis de Hungría no alcanza a tener la resonancia que realmente implica lo que pasó. Inclusive con toda la, digamos, a pesar de la crisis de la desestalinización, la Unión Soviética todavía tenía mucho prestigio como proyecto, y todavía se consideraba que cualquier disidencia frente al proyecto soviético era un acto de revisionismo ideológico, un acto de contrarrevolución, porque como la Guerra Fría es extrema, es ideológicamente intolerante, y el que no está conmigo está contra mí. Y si en los Estados Unidos se consideraba comunista a todo aquel que se atreviera a criticar la política norteamericana en términos de la Guerra Fría, pues en el bloque soviético se consideraba contrarrevolucionario y revisionista a todo aquel que intentara una disidencia, una línea o una crítica, porque el comunismo como proyecto anulaba a los estados nacionales como proyecto político y como proyecto imperial, porque el comunismo soviético va a ser un proyecto imperial en términos de la Guerra Fría. Entonces, aquí el nacionalismo, que es lo que nos están expresando los húngaros, se vuelve letal, porque aviva problemas muy profundos. Si llegara a haber rebeliones nacionalistas en la Unión Soviética, se desintegraría. Cuando las hubo, se desintegró, y durante las épocas de colectivización forzosa lo que hicieron fue postergar y generar dramas inmensos, como los que se vivirían cuando la era de los nacionalismos, como los de Chechenia, Nagorno-Karabaj y todos los demás pueblos que empiezan a salpicar cuando la Unión Soviética caería. Entonces, mire, como todo esto puede pasar, y todo esto pasaría después, lo de Hungría no lo podían dejar ni respirar. Por eso les dieron tan duro, tan duro, tan duro a los húngaros, porque lo que ponían en juego era la geopolítica de la Guerra Fría. Entonces los húngaros, que no calcularon en ese momento la dimensión del momento en el que estaban, van a sufrir un golpe terrible,
y con esto se va sentando un precedente de cómo es que la Unión Soviética va a tratar la reforma, las disidencias o las críticas de aquí en adelante. Este capítulo va a endurecer terriblemente la política de la Unión Soviética con respecto a la Europa del Este, y será una herida profunda que no sanará y que estallará y sangrará mucho tiempo después. No en balde Hungría va a ser uno de los primeros países en romper la cortina de hierro tan pronto se den las reformas de la perestroika más adelante. Entonces, este episodio es emblemático de cómo serían las cosas en la Europa del Este, de este tamaño, ni más ni menos. Entonces continúa nuestro trayecto por la Guerra Fría, continúan los procesos de reforma de Europa del Este y en la consolidación de los servicios de inteligencia que van a ser los artífices de toda la estructura política y militar de la Guerra Fría, los espías. Entonces, rumbo a los procesos de reforma y a los espías, continuamos en nuestro siguiente programa. Entonces, desde las calles de Budapest, desde los tiempos de Esteban I, en la formación del reino húngaro en el año 1000, desde las tierras de los magiares, desde los bloques geopolíticos de la Guerra Fría, desde el poder soviético en su corazón, en sus reformas y en sus momentos, desde Khrushchev con sus zapatazos, desde los personajes históricos que hoy han desfilado por este programa, con la muerte de Stalin, con quien habíamos estado desde la Segunda Guerra Mundial, con las reformas de Khrushchev, y con los reveses y las paradojas que ellas conjuraron. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. La realidad de la Guerra Fría, y con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos a Israel y el apoyo de los soviéticos a Egipto y a Siria, adquiere el carácter de la presencia norteamericana en la región. O sea, la creación del Estado de Israel coge una connotación totalmente diferente con la llegada de la Guerra Fría. Se vuelve una bandera para el nacionalismo árabe, porque precisamente el nacionalismo árabe tumbó a los jeques que habían gobernado durante dinastías y milenios porque no pudieron evitar la creación del Estado de Israel. Entonces, la intervención de Israel en la crisis del Canal del Suez, mediante un ataque a Egipto, las malas lenguas dicen que la consigna era que Israel se metiera para que se creara una confrontación con los egipcios, que los Estados Unidos y la Unión Soviética entraran a dirimir. Bueno, eso es una de las cosas que se dice. El asunto fue que sí se metió Israel, y sí se metieron los Estados Unidos y la Unión Soviética, y sí se salieron los franceses de ahí. ¿Cómo se dio la maniobra? Bueno, hay muchas maneras de entenderlo, esta es una. Entonces resulta que en ese momento los soviéticos empiezan a hacer la represa, y los soviéticos empiezan a mandar todos los equipos entrenados de hombres con la gran experiencia en esa tecnología que tienen los soviéticos por las presas que han hecho en su nación. Pero los soviéticos vienen de Ucrania, vienen de Bielorrusia, vienen de la misma Rusia, vienen de temperaturas de 40 grados bajo cero. Al calcinante sol del desierto de los egipcios, con 50 grados centígrados en verano a la sombra. Se derriten, como en el Museo de Cera, derretidos, parados, derretidos. Por eso se tienen que retirar los técnicos, y la represa la van a construir los egipcios con sus propias manos, en lo que saben que va a ser la obra de toda su vida. Y va a ser tiempo que la Unión Soviética va a apoyar a Nasser, va a apoyar a otro brazo y otro extremo del nacionalismo árabe, que es completamente antagónico al de él, que es completamente, digamos, enemigo, pero que también son aspectos del nacionalismo árabe. Ese es Hussein en Irak. Es que Hussein también es una parte del nacionalismo árabe y del panarabismo, pero es una parte que no tiene que ver con la ideología, sino que tiene que ver con el mandato del clan sunita de Tikrit, sometiendo a la mayoría chiita y sometiendo a los comunistas, a pesar de que va a ser aliado de la Unión Soviética. Es un plan, digamos, totalmente nacionalista, que no entra como en esa consonancia con el panarabismo, aunque también
está inscrito dentro del panarabismo, y aunque también sea otra expresión del nacionalismo árabe, que lo que significó la nacionalización del petróleo, o sea, está dentro del mismo contexto, pero es una variante diferente. Entonces los soviéticos, al apoyar al mismo tiempo a Egipto y al mismo tiempo a Irak, eso están apoyando ahí dos bandos totalmente encontrados que no son ni prójimos. Y también va a apoyar a Siria, que va a tener una relación de amor-odio con Egipto. Así que los soviéticos se van metiendo en la Guerra Fría en la región del Medio Oriente de una manera muy heterodoxa, apoyan a unos y a otros. Esos apoyos van a ser difíciles de mantener en el futuro, pero ahí se meten a apoyarlos a todos. Y el tema de Israel se va a convertir, como lo habíamos visto la vez pasada, en un emblema del nacionalismo árabe. El Estado de Israel, como habíamos visto, se crea por circunstancias completamente diferentes. Es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, es la deuda histórica del Holocausto y del antisemitismo. Viene de otro rollo, pero con la bipolaridad. Entonces vamos a construir la represa de Asuán, y le dice a los gringos que si le dan la plata para construir la represa de Asuán, los gringos no le van a dar las facilidades para hacer posible semejante proyecto. Y los soviéticos, que de aquí en adelante tendremos claro que nunca se les va a poder acusar de haber desaprovechado la más mínima papaya durante toda la Guerra Fría, que no se diga. Cuando vieron que los norteamericanos les estaban poniendo trabas con la plata para financiar la construcción de la represa de Asuán, dicen, no, pero no digan nomás, eso sí, coméntenme. Entonces la Unión Soviética inmediatamente va a financiar la construcción de la represa del Canal del Suez. Y esa represa de Asuán es una represa gigantesca, redistribuye las aguas del Nilo, y el lago de donde se nutre la represa se va a llamar el lago Nasser, en honor a Gamal Abdel Nasser, y es la obra que lo va a situar en el nivel de los faraones, porque los faraones precisamente eran los dioses del Nilo y los que controlaban las aguas del Nilo. Al hacer esto, mezclado con el nacionalismo árabe, hizo un empréstito con los rusos que les permitía hacer la represa, pero no lo subordinaba a la Unión Soviética, precisamente porque Nasser, junto con Tito y junto con Nerú, han creado los no alineados, y de esa manera él logra mantener una autonomía suficiente para que le den la plata, pero para que no se metan en los asuntos internos. Va a tener un régimen de partido único al estilo soviético, pero la Unión Soviética va a tener una presencia en Egipto importante, pero no subordinadora, porque Nasser no está pintado en ninguna pared. Entonces con ellos van a estar, pero mejor dicho, juntos pero no revueltos, y al mismo hacer una represa faraónica, y la van a hacer con el mismo amor, con la misma fe y con el mismo nacionalismo con que habían hecho las pirámides hacía 3.000 y 4.000 años, y la van a considerar la producción más bella de sus manos, y alrededor de toda la cantidad de trabajadores egipcios que se emplearon en la construcción de la represa de Asuán, va a crear Nasser un sentido del orgullo y de la propia valía para la nación de los egipcios. Entonces la nación de los egipcios va a estar entrando en una nueva era de liderazgo y de protagonismo regional a través de la nacionalización del Canal del Suez, a través de la construcción de la represa de Asuán y a través del liderazgo del panarabismo como doctrina política encarnado en la figura de Nasser. Entonces ese es el papel que juegan los egipcios en la Guerra Fría. ¿Para qué se van los soviéticos tan solícitos y tan encantadores y tan prontos y tan prestos al llamado de Nasser a meterse en la crisis del Suez? Para tapar una hoguera gigantesca que están prendiendo en las calles de la capital del pueblo de los húngaros, en las calles de Budapest. Están haciendo una barbaridad en Budapest en el mismo 1956 en que estalla la crisis del Canal del Suez, y esto se va a convertir en una especie de cortina de humo
para filtrar lo que estaba pasando en el corazón de la Guerra Fría, que va a ser la Europa del Este. Mientras tanto, los egipcios ondeaban su nacionalismo y la monumentalidad de la obra del Suez, y cosas muy complicadas se cocinaban en casa en Europa del Este. Hoy vamos a ver la rebelión de los húngaros en la Guerra Fría. La vez pasada estábamos viendo cómo la guerra se había trasladado al Medio Oriente a través de la crisis del Canal del Suez. Y estábamos viendo cómo Nasser había nacionalizado el Canal del Suez y lo había hecho para hacer la represa de Asuán. La represa de Asuán va a ser una obra faraónica que lo situará en la inmortalidad al mismo estilo de Ramsés y al mismo estilo de Tutankamón y de Tutmosis III, porque para darle agua a los egipcios, que han crecido ya a una población que necesita un tipo diferente de irrigación en la modernidad, él va a hacer la represa de Asuán. Para hacer la represa de Asuán va a nacionalizar el Canal del Suez. Al nacionalizar el Canal del Suez se va a meter en una guerra contra los franceses y los ingleses. Esa guerra, y también se va a meter Israel y va a robar un territorio, va a tomar un territorio durante esa época. Y en esa guerra es que se van a meter los Estados Unidos en la Unión Soviética a apoyar a Egipto. Finalmente los franceses y los ingleses se retiran del Canal del Suez. Va a quedar el canal en manos de Nasser, y ahí empieza a darse la disputa de la Guerra Fría por la región. Entonces están los Estados Unidos y la Unión Soviética, que han hecho presencia para apoyar a Nasser frente a los franceses y a los ingleses.